Le doy gracias al Señor por este privilegio, que es un privilegio bastante grande, la responsabilidad que se le da al ministro que se para en este púlpito. Le doy gracias al Señor y a mis pastores por la confianza que ellos tienen para conmigo. Y así le invito a que busquen su Biblia, amado hermano, en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer del verso 14 hasta el 19. Santo es el nombre del Señor. Segunda epístola de Timoteo capítulo 2, del verso 14 al 19. Una palabra bastante conocida, que yo sé que esta palabra tiene grande bendición para cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos, amados hermanos? La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amantísimo Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad que me da, Señor, de ser de bendición, Señor, de ser, Señor, transmisor de este mensaje, Dios mío, que yo sé que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Sé tú prosperando esta palabra en cada vida, Señor, en cada corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Que nadie se vaya, Señor, sin recibir tu abundante bendición en esta tarde, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. La palabra de Dios, amado hermano, es la única palabra que no falla. Es la única palabra capaz de sanar, la única palabra capaz de restaurar, la única palabra capaz de fortalecer al ser humano. Si buscamos entre los medios en el mundo, encontraremos de que sí, ciertamente llenarán algunas necesidades, pero no podrán llenar lo que llena la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es poder. Y Dios quiere que a través de esta palabra usted y yo crezcamos fuertes, bien nutridos, para que cuando se llegue el día en que suene la trompeta, amados hermanos, usted y yo subamos a encontrar al Señor allá arriba en las nubes. Subamos a encontrar al Señor en las nubes. Es que eso tenemos que estarlo esperando, hermano. Eso es algo que no podemos pasar por alto. Pero para eso tenemos que construir algo muy importante en nuestras vidas. Y esta palabra nos enseña a cómo nosotros crecer fuertes, a cómo nosotros poder pelear la buena batalla, a cómo nosotros poder enfrentar las crisis, las situaciones difíciles. Usted y yo podemos ver hoy en día cómo las sociedades han desarrollado, cómo la tecnología ha aumentado. Podemos ver en ciudades grandes como en ciudades pequeñas que hay edificios que quizá llevan cientos de años y siguen de pie. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por la ciudad de Nueva York y hemos visto edificios que tienen cientos de años y siguen intactos, siguen sin moverse.
Así como vemos quizá en algunos estudios, o hemos visto por fotografías, o quizá alguna vez hemos viajado a países de Latinoamérica, donde se encuentran ciudades antiguas que construyeron los indígenas. Como el mismo Egipto, podemos ver esas pirámides que existen, podemos ver las pirámides que construían los indígenas. En Perú, como esos hombres indígenas, ese imperio construyó esas ruinas allá en Machu Picchu. Y cuando se han estudiado estas edificaciones, se han podido dar cuenta de que son edificaciones, amado hermano, que a pesar de los años no han sufrido ningún deterioro. ¿Por qué? Porque los que la construyeron con los mejores materiales que podían encontrar. Usaron las técnicas que tenían que usar. Porque en una construcción, amado hermano, no solo se trata de tratar de levantar un edificio. Hay códigos de construcción que hay que respetar. Hay códigos de ingeniería que hay que respetar. Yo no sé si usted ha pasado al lado donde están construyendo un edificio grande. Usted se dará cuenta que lo primero que hacen al construir un edificio o una casa es la fundación. Y para hacer la fundación hay códigos que no se pueden violentar. ¿Por qué? Porque si al hacer la fundación se hace de una manera que no es, lo que se construye arriba de esa fundación se va a caer. Hoy en día yo he podido conocer constructores que construyen viviendas de abajo hacia arriba, pero me he podido dar cuenta que usan los materiales más baratos que pueden encontrar. A la larga, esas construcciones van a sufrir quizás ciertos daños estructurales. O cuando nosotros vamos a remodelar algo y nosotros quizá botamos una pared sin saber que esa pared es estructural, aunque en el momento no se caiga, usted se dará cuenta de que en el futuro va a empezar a sufrir algún daño estructural la vivienda o el edificio en el cual usted ha trabajado. Para mover algo dentro de una casa tiene que primeramente estudiar qué es lo que está haciendo, para que no le vaya a pasar que se le vaya a caer esa edificación. Pues, amado hermano, así como los hombres construyen de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a los códigos de construcción, Dios nos manda a nosotros a depositar nuestra confianza en Él. Ahora bien, usted no la puede depositar en un hombre, porque el hombre es un fundamento que a usted le va a fallar. Tiene que depositar su vida, tiene que construir su vida en un fundamento que no se vaya a caer. ¿Y cuál es ese fundamento? Sino Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. De acuerdo a esta palabra que el apóstol Pablo escribía a Timoteo, en aquellos tiempos habían hombres que andaban por las ciudades, por las aldeas, andaban por aquellas tierras, amado hermano, tratando de confundir a los creyentes en la fe, enseñándole cosas que iban en contra de lo que el apóstol enseñaba en las escrituras. Enseñaban doctrinas falsas, enseñaban cosas que no tenían nada que ver con la salvación. Muchos decían una cosa y otros otra, pero la palabra a mí me dice que hay un solo fundamento y ese fundamento se llama Jesucristo. Ahora bien, esos falsos maestros, esos falsos profetas no solamente abundaban en la época donde el apóstol Pablo andaba predicando, andaba enseñando. Hoy en día es cuando más se han levantado seguramente. Hoy en día se presentan como apóstoles, hoy en día se presentan como profetas. Ya no vienen como ministros, ya no vienen como hombres o mujeres misioneros llenos del Espíritu de Dios, sino que se presentan con un título, enseñando muchas veces cosas que no están escritas en la Biblia. Cosas en las cuales le irán apartando a usted de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué debo de hacer yo como creyente para no caer en las artimañas del enemigo? Tenemos que meditar en esto porque a diario, amados hermanos, nos vamos a enfrentar a personas los cuales van a querer desviarnos, porque el enemigo, dice la palabra, ha venido para robar, matar y destruir. ¿Y de qué manera lo hará? A través del engaño. Y es que el enemigo ha sido mentiroso desde el principio y él no ha cambiado. Así como Dios no ha cambiado, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Santo es el nombre del Señor.
Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. ¿Y qué es lo que se hace desde este púlpito? Exhortarle, amado hermano. A exhortarle de acuerdo a la palabra del Señor, para que usted abra sus ojos, para que usted abra sus oídos espirituales. Y es que cuando usted abre sus ojos, cuando usted abre sus oídos, amado hermano, todo cambia en usted. ¿Por qué? Porque usted está permitiendo que la palabra entre y llegue y se quede en su corazón. Usted va a empezar a ver la diferencia. Pero cuando venimos a la casa de Dios y no traemos un propósito, no traemos, amado hermano, esa sed que necesitamos tener siempre de escuchar la palabra de Dios, vamos a entrar y vamos a salir y vamos a seguir viviendo de una manera que no vamos a ver cambios en nosotros. ¿A dónde está la pasión que tenemos por Jesús? Es que tenemos que ser unos apasionados en Jesús. Tenemos que ser unos apasionados en la palabra de Dios. Tenemos que ser unos apasionados en la oración. Tenemos que ser unos apasionados, amados hermanos, al reunirnos, a congregarnos en la iglesia. ¿Por qué, amado hermano? Estas son cosas, estos son instrumentos, estas son armas, estas son, amado hermano, cosas que nosotros debemos usar para construir nuestro fundamento, para que nuestra vida sea fortalecida. ¿Y qué mejor que construir nuestra vida en la palabra de Dios? ¿Y qué mejor cosa, o qué mejor que usar la palabra de Dios como fundamento para, hermano, edificar nuestra vida en la palabra de Dios? ¿En dónde estamos nosotros construyendo nuestra vida? Yo me recuerdo hace varios años, amado hermano, en el cual yo tenía una pasión terrible por el deporte. Yo creo que muchos hemos pasado por ahí. Mi pasión era el deporte. Yo no le digo que no me gusta el deporte, sí me gusta, pero una cosa es gustar, a otra cosa es que usted tenga una pasión. Yo tenía una pasión por el deporte y esa era una cadena, una atadura que yo tenía, que mientras yo no permitiera que Dios obrara en mí, aquello seguía. Yo me recuerdo, amado hermano, que cuando había partido, jugaba la selección del Salvador, allá iba el hermanito Elmer. Y en la iglesia, ¿a dónde estaba construyendo yo mi fundamento? ¿En qué estaba poniendo mi confianza? ¿Sería en el Señor o sería en el deporte? Dejaba de venir a la iglesia, dejaba de hacer las cosas del Señor por muchas veces ir a ver a aquellos 11 o 22 hombres corriendo en una cancha. ¿Por qué? Porque había una pasión en mí hacia aquello. Y mientras haya una pasión que nos aparte del Señor, amado hermano, no vamos a crecer. No vamos a poder edificar un fundamento sólido. No vamos a poder edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Vamos a ser como aquellos constructores que cuando van a construir un edificio usan los materiales más baratos para edificar. Que tarde o temprano aquello se va a caer, aquello se va a deteriorar. Así hacemos nosotros muchas veces. Así hacía yo, hermano, que pensaba estar agradando a Dios, pero al mismo tiempo pensaba agradar a los hombres, quería agradar a los hombres. Y que aquellos 22 que corrían iba a ser por mí. Me moría en ese momento. ¿A dónde iba a ir si mi pasión no estaba en Cristo? Aunque me prendieran velas, aunque me rezaran, aunque me pusieran flores, me pusieran lo que me pusieran, si me moría, no iba para el cielo. ¿Por qué? Porque mi pasión no estaba en Cristo. Porque mi fundamento no era Cristo Jesús. Y aquí nos hace una exhortación el apóstol. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sabe que muchos, cuando saben que usted es hijo de Dios, muchos van a querer provocarle? Muchos van a traer opiniones personales a su vida. A través de sus opiniones personales van a querer tirarle el anzuelo para que usted empiece a interactuar con ellos. Pero ¿qué provecho tienen las opiniones personales? No tienen ningún provecho. Es diferente cuando alguien se le acerca y usted ve el interés que tiene aquella persona de conocer de Dios. O
O cuando usted se acerca a alguien y usted le habla del Señor. Pero usted notará cuando es una provocación. Usted notará cuando es que quieren contender con usted. Depende de usted, depende de su madurez, depende en qué usted está edificando. Ahí va a ser su victoria o va a ser su derrota. O va a caer en descrédito delante de los hombres. Porque vea, usted y yo en opiniones personales no podemos estar discutiendo nada, porque cada quien tiene su opinión. Por eso es que Dios dejó una sola palabra y está escrita aquí, 66 libros. Y esta verdad es única y no falla. Pero la opinión suya y la opinión mía fallan, se equivocan. Pero Dios no se equivoca. Dice, es para perdición de los oyentes, dice. Imagínese a usted, nos ven debatiendo con otros por ahí de cosas que no edifican. Y él va a roca de salvación y véalo ahí contendiendo con eso. Y yo voy a ir ahí a roca de salvación y viéndolo a él, si él no cambia, ¿cómo yo voy a cambiar? Al contrario, vamos a servir de tropiezo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ese verso, hermano, es para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo para ser aprobados delante de Dios? ¿Con qué estamos construyendo? ¿Estamos construyendo con los mejores materiales que puedan haber? ¿O estamos usando lo que sobra, lo que no sirve? Lo que sobra y lo que no sirve son las pasiones de la vida. Son los deseos de la vida. Son las modas. Son hacer todo lo que los demás hacen. Eso es lo más barato. Y si usted construye con eso, tarde o temprano esa casa se va a caer. Pero si usted construye con la palabra de Dios, si usted construye con la oración, si usted construye con el ayuno, usted permanecerá firme, usted permanecerá fuerte. Yo pensaba en aquellos años de que yo estaba agradando a Dios y yo pensaba que estaba fuerte. Pero había una cosa que Dios quería sacar de mi corazón y era aquella pasión por el deporte. Pero yo no lo quería entender así porque tenía pasión por aquello. Y pagaba 70, 100 dólares. En una ocasión llegué a pagar hasta 250 dólares por unos tickets. Y cuando venía a la iglesia ponía $1 de ofrenda. ¿Sabe que esto habla a mi vida? Y yo sé que a su vida también puede estar hablando. Pagaba tanto dinero por un ticket, hermano, y venía a la casa del Señor, al Rey de Reyes, al que me dio la vida, al que creó los cielos y la tierra, al que entregó todo por mí en la cruz del Calvario. Venía y le entregaba $1 de ofrenda. ¿Cómo estaba mi fundamento? Haga un balance. ¿A dónde estaba mi pasión? ¿Estaba en Cristo o estaba allá en el estadio donde iba a pagar todo ese dinero? Es que los amigos, hermanos, después no me hablan. Y los amigos, esos amigos son los que nos dan la espalda después cuando no tenemos nada, cuando estamos enfermos. Dice que amigos, qué mejor amigo que Cristo Jesús, que en las buenas y en las malas siempre está con los brazos abiertos, santos y a su nombre. Vea que hasta que uno no empieza a poner la mente y el corazón en el Señor, Dios no empezará a sacar aquellas cosas que no edifican. Aleluya. Yo pude comprender a través de una experiencia de que aquello no estaba dando crecimiento a mi vida, de que aquello que estaba viviendo era algo que en cualquier momento podría derrumbarse. Y a través de esa experiencia Dios saca aquella pasión que yo tenía en mi corazón. A tal grado, amado hermano, que en una ocasión fue la última vez que yo fui. Y voy y llego, que va a jugar que el Barcelona con el Manchester United. Llega el hermano, pero ya no se sentía bien el hermano. Y me siento y busqué los tickets más baratos, le digo. Y me siento, amado hermano, y empezó el partido. Y para sorpresa me tuvieron que contar el partido porque el hermanito se quedó dormido ahí en la silla.
¿Por qué? Porque ya no había pasión por aquello. Ya no había pasión por aquellas cosas que me estaban robando la bendición de Dios. Ya no había pasión por aquello que estaba evitando que yo creciera fortalecido en el Señor. Hay cosas en la vida que tenemos que desecharlas, hermano. Aquellas cosas que más le gustan a usted, que están quitándole lugar a Dios, sáquelas de su vida. Sáquelas de su vida para que no le hagan estorbo el día que suene la trompeta. Para que no le hagan estorbo el día de nuestra redención. Para que no le hagan estorbo el día que tenga que volar a encontrar a nuestro Cristo. Santo es el nombre del Señor. Por eso dice la palabra: procura con diligencia. Una persona diligente va a hacer lo que tiene que hacer. Y el Señor nos exhorta a vivir en santidad. El Señor nos exhorta a ser obedientes. El Señor nos exhorta a ser mansos y humildes. El Señor nos exhorta a ser amorosos, a amarnos los unos con los otros. El Señor nos exhorta a ser misericordiosos. El Señor nos exhorta a ser justos. El Señor nos exhorta a dar ejemplo. El Señor nos exhorta, amado hermano, a hacer todas estas cosas para que cuando suene la trompeta, amado hermano, usted no solo vea de abajo hacia arriba, sino que vea de arriba hacia abajo todos los que se están quedando, y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Sabe que yo pensaba en un título en este mensaje y en una ocasión esta semana que pasa, yo llamo y hablo con mi hermana menor, que ella tiene poquito tiempo de estarle sirviendo al Señor. Y yo llamo y le hablo, y lo primero que le pregunto y le digo: dime una cosa, porque yo siempre le pregunto, ¿no?, cómo va la cosa. Y le digo: ¿y fuiste a la iglesia?, le digo yo. Y me contesta y me dice: la fe y la salvación no se negocian. La fe y la salvación no se negocian. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el hermano Elmercito cuando iba a esas cosas? Estaba negociando su salvación. Estaba negociando su fe. Estaba poniendo en riesgo su vida eterna. Yo no le digo, a mí me gusta el deporte, pero no tengo pasión por el deporte. Porque si me dan a escoger entre el deporte y Dios, no dudo a quién tengo que escoger. No dudo. Pero en aquellos tiempos hay culto el domingo. Ay, pero es que a esa hora juega la selección salvadoreña, a esa hora juega el Madrid, a esa hora juega el Barcelona. Ay, ¿qué hago? Deberían de mover el culto. Ay, que así, hermano. Qué sinvergüenza el hermano Elmer. Así pensaba. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque me libertó, amado hermano. Gloria a Dios por nuestro Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba exhortando a estos hermanos, que habían falsos maestros que traían falsas enseñanzas. Y cuando estos creyentes o recién creyentes escuchaban, ellos quizá empezaban a negociar con su fe, empezaban a negociar con su salvación. Hoy escuchamos, amado hermano, de diálogo aquí, diálogo allá. Y cuando se habla de diálogo es porque va a haber una negociación. Y en una negociación, ¿qué es lo que se hace? Ok, yo te doy esto, pero tú me tienes que dar esto. O sea, tú recibes esto, pero me tienes que dar esto. Vea que en el Evangelio de Mateo capítulo 4 hay un ejemplo muy precioso, en el cual el Señor Jesucristo, dice la palabra, que es llevado por el Espíritu al desierto. Es llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Pero después de eso, amado hermano, viene algo tremendo. Vea, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto para ser tentado por el diablo. Muchos ven el desierto como una ruina. Muchos ven el desierto como la peor calamidad. Y el desierto va a ser para que tú te gradúes en el reino de los cielos. Porque si no pasas por el desierto, no te vas a graduar, amado hermano.
Ay, hermano, qué terrible. Y eso es lo que significa el evangelio. Pues si es que si no es por el desierto, no van a salir esas cosas que no edifican de tu vida. Si no es por el desierto, no van a salir esas pasiones que te están robando tu salvación, que te están haciendo negociar tu fe. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lógico, tenía hambre porque el Señor estaba en su naturaleza humana. Tenía hambre, estaba como usted y como yo, de carne y hueso. Deje de comer un día, los leones van a empezar a rugir ahí adentro. Deje 2 días, van a empezar a tirar mordidas. Al tercer día, mordidas y arañones le van a tirar de ahí adentro los leones. Y lógico, el Señor tuvo hambre. Y dice, Él respondió, dice el 3, y vino a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es que cuando la necesidad viene, ¿sabe que va a venir el tentador y va a querer negociar contigo? ¿A través de qué? A través de lo que tú no estás necesitando. Va a querer negociar contigo. Y él estaba tentando al Señor y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero vea lo que el Señor le dice. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que usó el Señor Jesús? La palabra. Aleluya. Y si tu fundamento no es la palabra de Dios, lamentablemente no vas a poder vencer la tentación. Vas a empezar a negociar, vas a empezar ok, tú me das esto y yo te doy esto. Vas a empezar a ceder terreno. Y dice el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Vea el diablo lo que le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es que hay muchos que son atrevidos, hermano. Le van a decir, el enemigo le va a presentar a usted, ok, tú eres hijo de Dios, ok, haz que se sane fulano, haz esto, haz lo otro. Ok, métete al fuego a ver qué pasa. Si yo soy hijo de Dios y lo voy a hacer, ahí va. Aleluya. Gloria a Dios. Pero imagínese, si Dios nos tiene tan bendecidos, usted va a buscar el peligro por demostrar. Vea, usted no le tiene que demostrar nada al diablo, porque él es un derrotado. Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Él fue derrotado en la cruz del Calvario, amado hermano. Santo es el nombre de Jesús. Y cuando usted, amado hermano, sabe cuál es su fundamento, usted no tiene por qué andar en esta clase de negociaciones. Y viene la tercera vez y le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No busque el peligro. Es que yo soy hijo de Dios y a mí no me pasa nada. No busque el peligro, hermano. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Con qué muchas veces los hijos de Dios se salen? A veces dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan su fe. ¿Con qué? Con las riquezas del mundo, con lo que el mundo ofrece, con la gloria del mundo, con lo que perece, porque todo lo que está aquí, hermano, aquí abajo se va a quedar. Pero cuando usted, amado hermano, mira hacia arriba y usted escoge a aquel que creó todo, todo lo que usted recibirá es eterno, amado hermano. No tome la decisión que no debe tomar. Siempre escoja estar al lado de los ganadores, y es al lado de Cristo Jesús, amado hermano. Santo es el nombre del Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué importante es la palabra como fundamento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que en aquel momento estaba siendo tentado, usó la escritura, usó la palabra. Si ve, porque el apóstol Pablo exhorta a que no se ande metiendo en vanas palabrerías. El Señor no se puso, no, escrito está, le dijo. Escrito está.
Pero para que tú llegues ahí, primeramente tienes que sacar las pasiones que están en tu corazón robando la vida de Dios. Aleluya. Cualquiera pues, gloria a Dios. Para un edificio grande usted no va a usar una fundación de una casa. La calidad de la construcción dependerá de la calidad del fundamento. Si nosotros hacemos lo mejor, estaremos construyendo lo mejor. Pero si usamos lo peor, tarde o temprano fracasaremos. Cristo, la roca en la cual usted y yo, en la cual tenemos que edificar, amado hermano. Cristo Jesús, el único fundamento. Alabado es el nombre del Señor. Santo. Si el fundamento es bueno, permanecerá. Pero si el fundamento es malo, colapsará tarde o temprano. Cristo fue tentado para negociar, para ver que el enemigo se acaba. Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Tuvo hambre. El enemigo lo tentó con la seguridad y con las riquezas. ¿Y qué es lo que el Señor nos ofrece? Aleluya. Él nos ofrece, amado hermano, darnos todo lo que necesitamos. Dice el Salmo 34:7, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Él es nuestra seguridad. Él es el dueño del oro y la plata, y por lo consiguiente Él nos dará lo que usted y yo necesitamos. No tenemos que andar negociando con el diablo. Santo es el nombre del Señor. ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas? Cuando nos ponemos a analizar, cuando nos ponemos a pensar, ¿qué clase de fundamento tenemos? ¿Será el Señor o serán las cosas que nos gustan? Porque lo que permanece es Cristo Jesús. Amén. Y si Él permanece, usted y yo permaneceremos también. Aleluya. Hoy en día los hombres hablan de Cristo, pero el fundamento de ellos está a medias en Cristo. Porque lo que hablan con la boca lo destruyen con los pies. Si usted verá hoy en día hombres, mujeres que andan por ahí, que lo único que andan buscando es fama, andan buscando brillar. Pero llévelos a África, llévelos a esos países donde hay pobreza, a predicar esos mensajes de prosperidad. Que lleguen allá a profetizar a esos lugares donde no tienen nada. Allá no se presentan porque como no les van a pagar. Aleluya. Allá no se presentan porque como no les va a funcionar ese mensaje, o que llega el profeta tal, llega el apóstol tal. ¿Y por qué esos apóstoles no llegan allá? Se ha preguntado, entonces, ¿cuál es el fundamento de ellos? Y muchas veces, fulano, el profeta tal, el apóstol tal, ya lo sienten como wow. Ya no toman en cuenta lo que Dios usa a través de nuestro pastor, a través de los ministros que se ponen acá. Es que vino el profeta, es que vino el apóstol, ese es de mejor rango, a ese sí le creo. Le dice un par de mentiras, le dice un par de cosas torcidas. ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios. Las emociones, las pasiones. ¿Sabe que la gente está sedienta de escuchar la palabra de Dios? Gloria a Dios. Pero mucha gente está sedienta de escuchar lo que ellos quieren escuchar, porque no quieren escuchar la reprensión de parte de Dios, no quieren escuchar la exhortación de parte de Dios. El fundamento está mezclado con la cultura popular, y esta se mueve y mañana ya no es. Sí. Es que es la cultura, hermano, es que es esto. Pero la cultura va cambiando. Hoy en día puede ser muy popular, mañana ya no será. O sea que se mueve, y el fundamento que se mueve se cae. Se cae porque no es sólido. El fundamento está mezclado con la cultura popular hoy en día. Lo que es más popular, allá todo el mundo va. Si usted ve, hoy en día se llenan los conciertos, pero en los cultos de oración, en los cultos de ayuno, en las vigilias queda vacío. ¿Por qué? Porque lo otro es más popular. Porque lo otro no me va a exhortar. Porque en lo otro yo no voy a verme expuesto, nadie me va a ver, porque como apagan las luces ahora y tiran hasta una neblina, muchas veces más parece un show de allá de Broadway que otras cosas, amado hermano.
Pero el Señor exhorta a través de esta palabra a que usted y yo edifiquemos sobre aquel fundamento que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Santo es el nombre del Señor. Otros ponen su fundamento mezclado con sus tradiciones. Pero las tradiciones no duran para siempre, amado hermano. Las tradiciones se oxidan y se vuelven obsoletas. Y es inválido. Y Jesús advierte acerca de la tradición. Póngame Marcos capítulo 7, verso 8, por favor. Marcos capítulo 7, verso 8. Santo es el nombre del Señor. Dice la palabra, porque dejando, dice, vea, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de quienes. ¿Y quiénes son los que crean las tradiciones? ¿Será que permanece? Y si usted va a cualquier país, todos los países tienen sus tradiciones. Ah, hermano, es que esa es la tradición del país, ahí donde va. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra de la tradición? ¿Qué es lo que dice la palabra de la tradición? Porque dejando el mandamiento de Dios, dice, os aferráis a la tradición. Sí, es que la tradición allá es esto, por eso así, por eso asá. Es que la tradición allá es que cada pueblo. No, hermano, ahí dice, porque dejando el mandamiento de Dios. Es que el mandamiento de Dios es puro. El mandamiento de Dios es verdad. El mandamiento de Dios es poder. El mandamiento de Dios es libertad. El mandamiento de Dios, amado hermano, nos da vida. Y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Dices, os aferráis a la tradición de los hombres. No hay tradición que sea hecha por Dios. La tradición la han formado los hombres. Usted déjese llevar por el fundamento que es la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, no se aferre a eso. Camine de acuerdo a la palabra. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahí no dice tradición. Ahí no dice cultura. Ahí no dice esto, ahí no dice lo otro. Ahí dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que la palabra de Dios es luz. Santo es el nombre del Señor. Los lavamientos de los jarros, dice, y de los vasos de beber, esas eran tradiciones que ellos tenían. Y hacéis otras muchas cosas semejantes, dice. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué dice? Vuestra. Ah, no, hermano, es que aquí tenemos por tradición eso. Ah, no, pero es que, y lo que menos prioridad le dan es a la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo a través de Timoteo está exhortando a la iglesia. Muchos mezclan el fundamento de Dios con la razón, pero esta puede fallar y Dios nunca falla. Proverbios 15, 25. Proverbios 15, 25 dice la palabra: Jehová asolará la casa de los soberbios, dice, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Qué dice? Jehová, dice, asolará la casa de los soberbios. ¿Por qué la asolará? Porque el fundamento de los soberbios no es la palabra de Dios. Pero como usted y yo, nuestro fundamento es Cristo y está, hermano, en la palabra de Dios, nuestra casa no va a caer. Lo que usted cultive, usted va a recibir la cosecha. Es que la tierra de los hijos de Dios, amado hermano, siempre dará su fruto. La tierra de los hijos de Dios siempre dará su fruto. Muchas veces nosotros, cuando recibimos un cheque de tantos miles, a usted le vuela la mente: ay, con esto puedo hacer esto, con esto puedo hacer lo otro. Y puso su confianza en el cheque y no puso su confianza en el poder de Dios. Y hay un detalle muy importante, porque cuando usted pone su confianza en su cheque, ese cheque no se va a multiplicar. Pero cuando pone la confianza en el poder de Dios, ese cheque se tiene que multiplicar. Porque la tierra de los hijos de Dios tiene que dar su fruto. Alabado es el nombre del Señor. Santo.
Algunos mezclan el fundamento de Dios con sus emociones, pero las emociones son traicioneras. La palabra de Dios no cambia, y Él es el fundamento perfecto para construir nuestras vidas.